Es momento de curiosidades. Mauricio Irigoyen, nuestro amigo, se va a meter en este caso en algo que tiene que ver con el sudeste asiático. ¿Y de qué nos vas a hablar? Viajamos a Camboya hoy, en el sudeste asiático, como bien vos decís. Si citamos a Camboya tenemos que hacernos la idea que es como un Uruguay un poco más grande, y Siem Reap, que es la capital, está un poquito por debajo del centro del país. Hoy vamos a hablar de los templos de Angkor, que es una ciudad antigua. Fue la capital del imperio Khmer o Gemer, como más le guste decir, de las dos formas está bien dicho, y fue desde el siglo IX hasta el siglo XV. Son conocidos estos templos de Angkor porque allí se filmó la película Tomb Raider de Angelina Jolie. Por eso hoy hay mucha gente que los visita. Y si hacemos un poco de historia, en realidad hay que saber que Angkor, como decíamos, fue la capital del imperio hasta el siglo XV, que es cuando el reino de Ayutthaya, fue la antigua capital de Tailandia, allí donde querés ir vos, Cinti, dentro de poquito, hoy ya no es, pero ese imperio lo conquistó, entonces su gente se tuvo que trasladar hacia Phnom Penh, que es la actual capital de Camboya. Eso fue en el año 1350. Entonces, a partir de ese momento se empezaron a descuidar los templos, la vegetación empezó a derruir los edificios y demás, y solo quedaron en el lugar muy pocos monjes, esos vestidos de naranja y demás que los conocemos quizás por fotos. Bueno, si viajamos a Camboya los vamos a ver, hay un montón de gente así. En esos templos hoy todavía viven algunos, muy pocos, en los que fueron nuevamente reconstruidos y demás. Están ahí, están allí viviendo porque esos tipos lo único que hacen es orar todo el día, viven muy austeramente, pero se dedican a eso, a orar. Esa es su vida. ¿Tuviste contacto con alguno de ellos? ¿Pudiste intercambiar algunas palabras? Sí, son gente normal, se puede charlar con ellos, y lo que nos contaban es que lo que suelen hacer es meterse en ese tipo de vida, porque la calidad de vida en Camboya es bastante baja. Entonces se meten a orar y demás, se vuelven monjes para poder salir de esa situación. Me decís que no por convicciones religiosas. Hay algunos que sí, lógicamente. Ajá, sí. Pero hay mucha cantidad de gente que lo hace para salir de esa situación austera. Eso nos llamó poderosamente la atención cuando nos lo dijo uno de los monjes, justamente. Bueno, si seguimos haciendo un poquito de historia, esos templos de Angkor eran el centro político y religioso del imperio Gemer. Es un tesoro arqueológico hoy en día. Fíjense ustedes que después de tanto tiempo, donde la vegetación empezó a hacerse cargo del lugar, si se quiere, porque se encuentran los árboles que son ficus dentro de las paredes y salen de adentro de los edificios, como si fuesen espectrantes, sí, si se quiere. Entonces decíamos que es un complejo religioso, fue en su momento, fue el más grande del mundo, por eso tanta importancia en este lugar, ¿no? Y fue dedicado a las deidades hindúes, particularmente porque en realidad si estamos hablando de Camboya tendríamos que hablar de budismo, pero en este caso estos templos eran dedicados a las deidades hindúes, del hinduismo, ¿no? De la India y demás. Igualmente hay que decir que Camboya está dividido religiosamente entre hinduistas y budistas, ¿sí? Que son las dos religiones principales. Exactamente, así es. Por eso hay que tener en cuenta que hay muchos templos que tienen la imagen de Buda. Está completamente desperdigado por todos estos templos, ¿no? Lo que más va a predominar, o lo que predomina cuando vos visitás el lugar, son las figuras de Buda por un lado, y después tenés animales de todo tipo, tallados en la roca que es sumamente fuerte, pero están tallados de mujeres también por la importancia de la mujer en ese momento, y de flores de todo tipo y de la guerra, porque para ellos tallar en piedra imágenes de la guerra, a ellos les daba como cierto poder, cierto poderío, ¿no? Por eso hay muchas imágenes dentro de la piedra talladas con respecto a la guerra. Hay que decir también que es un complejo de 200 kilómetros cuadrados, entonces no solo abarca Camboya, sino parte de Tailandia y de Laos también. Era un imperio sumamente grande. Y el templo principal es Angkor Wat, que Wat en el idioma tailandés es templo justamente. Este particular templo nosotros lo visitamos antes del amanecer, porque las fotos que salen allí cuando empieza a salir el sol, que sale por detrás del templo, es una maravilla poder visitarlo, ¿no? Y este templo hay que decir que es un edificio religioso que contenía también una biblioteca, la más importante del imperio, y era donde el rey de ese momento del imperio iban a descansar sus restos después de muerto, ¿no? Así es que igualmente hoy no se encontraron esos restos, pero por eso la importancia de este Angkor Wat. Y nosotros cuando lo visitamos pudimos subir a sus terrazas y es espectacular la vista que se ve desde allí arriba, ¿no? Entonces hay que decir también que como allí vivía el rey,
solo accedía a la élite, solo podía acceder la gente del entorno del rey y nada más. Hay que decir también que este Angkor Wat se encuentra en la bandera de Camboya, en la bandera nacional de Camboya, junto con los colores de su bandera. Por eso es de suma importancia, ¿no? Perdón, que te interrumpa. Justo Sí. estaba googleando en Camboya y me sale una bandera que desconocía, Ujú. que es de color rojo, color azul. Exacto. Y el templo en el medio, como Así mencionabas es. por recién. Entonces imagínense la Es importancia, ¿no? de San Lorenzo con un templo. Algo así, tal cual. Exacto. Entonces, para poder acceder allí, si nosotros estamos visitando Siem Reap, que es una de las ciudades principales de Camboya, tenemos que hacerlo en coches o en van, parecido a lo que vos contabas hace un ratito sobre Colombia. Estos vehículos los utiliza la gente de Camboya para visitar estos lugares, pero generalmente son sin autorización, porque son ilegales. Entonces, si los para la policía y demás, tienen que pagar una cierta multa. Lo ideal, como lo hicimos nosotros, es viajar con los tuk-tuk. Los tuk-tuk son las motocicletas que atrás tienen como un cuadrado gigante donde podemos sentarnos hasta 6 personas y, bueno, allí te trasladás, ¿no? Una especie también de mototaxi, podríamos Así por decir un término bien argentino, tal vez. Exacto, allí se llaman tuk-tuk, de hecho están en todo el sudeste asiático y es el vehículo por excelencia de los viajeros. Hay que tener en cuenta que lo ideal es pelear el precio, porque si vos te quedas con el primer precio que te dicen, seguramente te van a estar engañando y demás, entonces es preferible que vos empieces a regatear un poco porque ellos están esperando eso también. Nosotros pagamos $20, que lo que incluye es el traslado desde Siem Reap, que es la ciudad, hasta los templos. Que está a unos 5 kilómetros, si no me Así equivoco. es, no es muy lejos, pero es todo un día de recorrido. Hay varias opciones igual de tickets, porque podés hacerlo en un día, en 3 o en 5 días. Acordate que yo te dije que son 200 kilómetros cuadrados para visitar templos, por eso cada uno puede elegir qué hacer. Nosotros preferimos hacerlo todo en un día, los principales, porque nos habían dicho que después, el segundo y el tercer día, medio que es un poco repetitivo, ¿no? Como que se vuelve aburrido si se quiere, o tenés que estar muy metido en lo que tiene que ver la arquitectura del lugar y demás, porque si no después vas a ver más o menos todo similar, ¿no? Te decía que nosotros pagamos $20 en total, éramos 3, así que lo repartimos, y no es tan caro en realidad, porque si vos lo comparás con una agencia de viajes, un bus que te puede sacar la agencia de viajes o una combi, terminás pagando mucho más, ¿no? Este precio es por el transporte, además se paga una entrada para entrar al templo, es gratuito. Sí, tenés que pagar la entrada al Parque Nacional que alberga los templos principales, que no es muy cara igual, se pagan en dólares también, nosotros pagamos $7 cada uno, y con eso tenés acceso a que te den tu ticket y ahí te va a figurar por cuántos días lo haces, si por 1, por 3 o por 5. Entonces, de acuerdo a cuántos días vos vas a estar, vas a pagar ese abono, ¿ok? Lo ideal en realidad es que el tuk-tuk, la persona que maneje el tuk-tuk sepa hablar inglés. Entonces vos con eso, ya por lo menos si pegás buena onda con el conductor y demás, él te puede ir contando la historia. Hay opciones también de contratar un guía en la puerta del parque, donde están estos templos, pero nosotros no lo hicimos. Nosotros preferimos hacerlo por nuestra cuenta, hablar bastante con el conductor del tuk-tuk, que nos contó mucho la historia, y después ver un documental, parecido a lo que hicimos también en otros lugares. Nos parecía mucho más redituable eso, ¿no? Porque quizás se pierden algunas cosas si vos te pones a escuchar al guía y te perdés de sacar fotos, de ver el panorama, de sentir, de tocar las paredes, ver qué te pasa cuando estás adentro de los templos. La apertura de estos templos es a las 5:30 de la mañana y van hasta las 5 de la tarde. Por eso yo te decía que nosotros fuimos muy temprano por la mañana, antes del amanecer, llegamos de noche al Angkor Wat y sacamos unas fotos espectaculares. Acordate que yo te decía que era un templo religioso, entonces, y la gente sigue orando ahí, entonces vos cuando lo visitás tenés que tener ciertos recaudos, tenés que estar tranquilo. Otro templo importante es Ta Prohm, que es Patrimonio Histórico de la Humanidad por UNESCO en 1992, y este es propiamente importante porque es el único que todavía no se restauró de la vegetación. Los árboles le salen por los techos, por las puertas, y vos cuando lo visitás, la mayoría de los árboles son ficus, entonces son árboles muy largos, muy altos. O sea, a vos te parece como que estás en una película de terror, que entras y te da escalofrío saber que ahí en realidad hubo más de 500.000 personas viviendo y de golpe la vegetación se adueña del lugar. Así, entonces es como una película media de terror. Está buena para visitar, yo se los recomiendo. Bueno, tenemos las imágenes de la película, que es un poco eso, ¿no? No sé si ustedes van a ir al sudeste asiático, si están por hacerlo, en realidad creo que es una visita obligada a ir a los templos de Angkor.
por toda la historia que tiene. Curiosidades entonces aquí De Tanto Andar, en la voz de Mauricio Irigoyen.